A continuación, queremos darle la bienvenida al señor Alex José Saer Sáquer, él es director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, quien se referirá al rol del gas natural en la política ambiental. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cabrales, por esta invitación. Los iba a acompañar el ministro, pero desafortunadamente por compromisos de última hora en presidencia no nos puede acompañar. Yo les voy a hablar un poco sobre la importancia del gas natural dentro de la política ambiental. Y pues ya muchos de los temas los han hablado acá y el principal de esos es la calidad del aire. En Colombia tenemos un sistema de monitoreo de calidad del aire que es administrado por el IDEAM, que funciona por el IDEAM y es medido a través del IDEAM, donde tenemos 26 sistemas de vigilancia, depende de fuera, son ciudades grandes, ciudades medianas y también en ciertas áreas específicas del país. De ese sistema se compone de 204 estaciones de monitoreo y de las cuales 168 son fijas y 38 son indicativas. Y en el país se está avanzando hacia también la instalación de radares meteorológicos. La importancia de estos radares meteorológicos es que no solamente miden la calidad del aire en términos de material particulado, sino que también lo asocia a variables meteorológicas, de humedad, de velocidad de los vientos, de temperatura, de alguna manera para poder hacer un pronóstico mucho más acertado de la calidad del aire de nuestras ciudades. Medellín ya ha empezado por precisamente la problemática de calidad del aire en la instalación de estos radares meteorológicos. ¿Y qué nos muestra la figura? Nos muestra, si ustedes ven esa línea de allá arriba, ese es el límite actual de la normatividad frente a material particulado de 10 micras. Y lo que vemos es que ahora mismo 92% de las estaciones cumplen con la normatividad en material particulado PM10. Pero si ustedes miran la línea de abajo, esa es la nueva norma que va a empezar a regir desde 2030 y en ese sentido solamente el 22% de las estaciones cumplirían con la norma de material particulado. Eso significa que si ahora hay alertas sobre calidad del aire en las ciudades, en Medellín y en Bogotá, hacia 2030 van a haber muchísimas más alertas porque la calidad actual de los aires no cumple con esa norma. Lo mismo pasa para PM2.5, son menos micras, más pequeñas las partículas, entre más pequeñas las partículas, la afectación a la salud humana es mucho mayor y acá sucede lo mismo. Actualmente cumplimos con el 73% de las estaciones cumplen con el estándar, pero con el nuevo estándar tan solo el 19% van a cumplir. Es lo que significa que en el país tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Aquí quiero anotar otro tema importante. En material particulado 2.5 el sistema de monitoreo no es tan robusto como el de material particulado PM10. Y ese es uno de los esfuerzos que dentro del gobierno, autoridades ambientales y ciudades tenemos que hacer para fortalecer el sistema de monitoreo en ese indicador porque es mucho más importante y genera mucho más impacto para la salud. Este es un poco el panorama de la norma en PM2.5. Si ustedes ven acá, es una norma progresiva que va de 2017, el promedio anual estaba establecido en 50 microgramos por metro cúbico y el promedio de 24 horas, o sea, el promedio del día, y el promedio anual de 25. Y vamos a pasar hasta 15 en 2030. Ahora en 2018 estamos a 25 en el anual. Entonces lo que significa es que también las alertas, las cantidades de alertas es porque en 2018 empezó a regir un nuevo parámetro dentro de esa progresividad y lo que nos podemos encontrar hacia 2030 son muchas más alertas.
De acuerdo con el DNP, el tema de calidad del aire, y pues, de acuerdo a un estudio del DNP, pero reconocido por el Ministerio, es uno de los asuntos de salud pública más grandes del país. 8.052 muertes están asociadas a la calidad del aire de nuestras ciudades. De acuerdo a cálculos actuariales de cuánto puede costar eso, o cuánto le cuesta al país esa problemática asociada a los costos de morbilidad y mortalidad, estamos hablando de casi 12.2 billones de pesos, que es 1.5% del PIB a 2015. Entonces, dentro del ministerio esto es una prioridad para nosotros. El tema de calidad del aire se ha vuelto uno de los prioridades número uno dentro del ministerio. Y haciendo un poco el análisis de quiénes contribuyen o qué actividades contribuyen a esta problemática de calidad del aire, nos encontramos que el 80% del material particulado 2.5, que es el que más afecta a la salud, viene por fuentes móviles. Estamos hablando, y hay un dato aún más interesante de ese, según la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana de Medellín, tan solo el 5% de los vehículos generan el 50% de la problemática. Entonces esto es un problema que está muy enfocado en un tipo de vehículos, ¿cierto?, que deberíamos hacer muchos esfuerzos enfocados hacia su evolución hacia unos combustibles mucho más limpios. El 20% son fuentes fijas. Ahora, estos son datos en ciudades, donde la problemática de calidad del aire es más. En el aspecto rural ya cambia un poco. Y además, esto no tiene en cuenta contaminaciones de área. Y por contaminaciones de área estamos hablando básicamente de quemas, de construcciones, de vías no asfaltadas, que también tienen un impacto sobre la calidad del aire local y sobre que en el país no hemos avanzado mucho en su estudio. Esa transición hacia combustibles más limpios es necesaria y básicamente porque un vehículo que transita con gas natural genera 98% menos material particulado que un vehículo que es de diésel en Euro 2. Entonces, ese es como un dato bastante fuerte y ahí es donde está concentrado ese 5% que está generando el 50% de la problemática. ¿Okay? Ahora, ¿qué oportunidades hay frente al uso de gas natural? Lo vemos desde múltiples perspectivas. En el sector industrial, tan solo el 27.9% del combustible que se usa es gas natural. Hay una ventana de oportunidad bien interesante. Pero en el sector transporte, tan solo el 6% de los vehículos están utilizando gas natural con respecto a otros energéticos, gasolina, diésel, y ahí hay una ventana muchísimo más grande. Entonces, si unimos nosotros la problemática con las oportunidades, vemos que en el tema de el gas natural en los vehículos es una oportunidad muy grande para avanzar en la calidad del aire de nuestras ciudades. Y bueno, en cuanto a la industria, el 20% de la capacidad instalada por la generación de energía proviene de gas natural. Ahora hablemos un poco de política. El gobierno nacional ha hecho esfuerzos importantes para introducir las tecnologías de gas natural dentro de los paquetes tecnológicos en las empresas y a nivel vehicular. En el 2009 se declara el gas natural como un combustible limpio. En el decreto 2658 se da una reducción arancelaria para buses, particulares y transporte de carga. En la resolución 1988 de 2017 lo que hace es que se da una exclusión de IVA y un descuento y deducción de la renta y se trata a través de esta resolución agilizar los trámites para que esa exclusión sea mucho más rápida. Inclusive dentro de los planes del gobierno y dentro de la política de gobierno ágil, estamos tratando de identificar cómo esas exclusiones se dan casi de manera automática con un checklist a través de un listado de tecnologías positivas, donde no sea todo un estudio de la ANLA donde tendría que hacer el análisis de cada tecnología que llegue, sino donde
prácticamente podríamos identificar qué tecnologías son las que están dentro de ese listado y hacer esos trámites mucho más rápido. Y actualmente estamos en trámite de una resolución donde vamos a dar una reducción arancelaria a todo lo que es vehículos pesados que tienen tecnología de gas. Sobre todo enfocado a tractocamiones. Eso ya prácticamente está en consulta del Comité AAA, el Comité de Asuntos Arancelarios y Aduaneros, y nosotros esperamos que en este año ya exista o salga esa resolución. Muchas gracias. Ahora bien, este tema de las políticas, nosotros dentro del ministerio tiene que existir una conexión entre pues, la política macro del país y eso tiene que bajar de alguna manera a todos los ministerios para nosotros, dentro de nuestras direcciones, en el caso de la que yo dirijo, nosotros podamos generar las resoluciones adecuadas para la promoción de la movilidad limpia y de cero bajas emisiones. Y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 nos da un marco muy bueno para seguir desarrollando este tipo de políticas. Y yo extraje ciertas cosas muy puntuales y específicas que están en el Plan Nacional de Desarrollo. El primero, formular e implementar una estrategia de transporte cero y bajas emisiones, donde se incluye gas natural. Desarrollar toda una política y una estrategia de renovación del parque automotor, donde le podamos apuntar a ese 5% del parque automotor que en las grandes ciudades nos está generando el 50% del problema, a focalizar la política pública donde más podemos nosotros generar resultados. Impulsar no solamente pues, a nivel de movilidad, sino a través de la industria, las tecnologías de gas con los instrumentos que ahora nosotros tenemos. Y en esa parte también anotar que el Ministerio de Medio Ambiente junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular, con lo que busca básicamente es fomentar la productividad de los sectores, que de esa forma nosotros fomentamos tanto la competitividad como la gestión ambiental y los resultados ambientales. Entonces, dentro de esa estrategia también hay campo para la promoción de tecnologías que sean mucho más eficientes a nivel industrial. Y, bueno, proyectos de reconversión. Dentro de eso, si nosotros cogemos el Plan Nacional de Desarrollo y cogemos el COMPES de calidad del aire que fue del año pasado, eso nos da un mandato dentro del Ministerio para desarrollar unas estrategias puntuales. Y nosotros dentro del Ministerio de Medio Ambiente, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estamos desarrollando actualmente una Estrategia Nacional de Calidad del Aire, que es una meta de gobierno de 6 meses, donde nosotros a junio debemos ya tener lista esta estrategia que debe ser trabajada junto con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas. Y esa estrategia tiene diversos componentes: renovación tecnológica, muy basada en todo este tema de la renovación del parque automotor, la promoción de combustibles limpios, gas natural, pero ahí también tiene que ver mucho cómo seguimos avanzando en combustibles que nos lleven a tecnologías Euro 6 en el país, desarrollo de instrumentos económicos para promover de alguna manera la estrategia, y un tema donde estamos muy metidos en el ministerio, que es el desarrollo de guías sectoriales y mejores técnicas. Las guías ambientales que nosotros hemos desarrollado para la industria son guías que pueden llevar 10, 12 años aproximadamente. Y nosotros estamos en un proceso de reformular esas guías para no volverlas unas guías solamente ambientales, sino unas guías muy enfocadas a la promoción de la productividad de los sectores productivos, ¿no? Valga la redundancia. Pero conociendo que aumentando las eficiencias, nosotros tenemos resultados tangibles a nivel de menos consumo de recursos o utilización de recursos naturales mucho más limpios y menos generación de emisiones o residuos. Entonces,
vamos a hacer un trabajo donde estamos con la industria haciendo acuerdos para poder trabajar junto con ellos en el desarrollo de estas guías. Y naturalmente fomentar una guía o toda una cultura del aire limpio, porque esto también tiene que ver con un tema de comportamiento de nosotros como ciudadanos. Ahora, dentro de esa estrategia, nosotros ya en el Ministerio estamos muy adelantados con algo que nosotros llamamos los lineamientos de control de vehículos en circulación. Y con estos lineamientos lo que nosotros queremos hacer es diseñar un mecanismo que nos permita diferenciar aquellos vehículos que más generan emisiones de aquellos que no generan emisiones. Y así, a partir de ese mecanismo de diferenciación, nosotros poder implementar, no solamente desde el Ministerio, sino en las autoridades locales. Yo lo escuché acá dentro de los panelistas que estaban diciendo que mucho de este trabajo tiene que ser de las autoridades locales. Pues nosotros con estos lineamientos de control, lo que buscamos es darle la oportunidad a las autoridades locales de que puedan generar políticas y acciones diferenciadas para los vehículos más contaminantes de los vehículos menos contaminantes. Entonces, esos lineamientos de control lo que nos van a ayudar es a clasificar los vehículos de diferentes formas. Los pre-euro con una etiqueta roja, los Euro 2 con una etiqueta naranja, hasta los Euro 4 con una etiqueta amarilla, los Euro 2005 en adelante amarilla, gas natural verde y vehículos eléctricos azul. Y esto lo que va a permitir a las ciudades es diseñar esquemas como, por ejemplo, que el pico y placa, cuando hay una crisis de calidad del aire en el país, ya no sea un pico y placa donde sean los pares y los impares, y donde los vehículos que no contaminan tienen la misma sanción que los que contaminan, sino que nosotros vamos a poder hacer diferenciación, o los alcaldes locales pueden hacer diferenciación de no salen los rojos, los naranjas o los amarillos. Dependiendo de la gravedad de la calidad del aire, nosotros o las autoridades locales van a poder definir ese cierre de instrumentos. Otros, hacer zonas excluidas de tránsito de vehículos altamente contaminantes. Por ejemplo, en Bogotá, las zonas de más contaminación son Kennedy, Puente Aranda. Entonces, se puede hacer una zona de exclusión de vehículos que sean más contaminantes, de tal forma que nosotros podamos controlar localmente la emisión de estos contaminantes. O por ejemplo, en zonas históricas, en zonas de interés cultural, llámese el centro histórico de Cartagena o el centro de Bogotá y demás, también se pueden generar a partir de ese etiquetado unas diferentes zonas de exclusión. Esta etiqueta pues, es un reto bastante grande porque pues, otro mecanismo, el tema de ponerla a funcionar puede llegar a ser un poco complejo. Estos lineamientos los estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, todavía estamos identificando si es mejor a través de la placa, mejor a través, pero se necesita de todas maneras una infraestructura que nos permita a nosotros diferenciar e identificar los vehículos que tienen ciertas etiquetas. Ahora, también tiene un tema poderoso a nivel de las empresas, y es que le da herramientas a las empresas para hacer abastecimiento sostenible. Por ejemplo, decir dentro de sus políticas de abastecimiento y de compra, yo no contrato vehículos para carga, yo no contrato vehículos para transporte de mis mercancías si esos vehículos están etiquetados rojo, naranja o amarillo. Entonces, yo creo que esta es una de las herramientas tangibles que nos van a ayudar muchísimo en el control de la calidad del aire de nuestras ciudades y que de alguna manera busca promover la adopción de vehículos de bajas o cero emisiones en el país. Pues un poco a manera de conclusión,
La apuesta del Ministerio frente a la calidad del aire pues, es una apuesta bastante grande. Tanto el COMPES como el Plan Nacional de Desarrollo nos dictan a nosotros ciertos mecanismos y a partir de ahí nosotros vamos a estar desarrollando muchas estrategias, dentro de las cuales les he mostrado algunas y unos avances, pero también debe haber un trabajo muy enfocado también en la renovación del parque automotor y nosotros también creemos que podemos aportar con unos mecanismos bien puntuales de política para favorecer esa renovación. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos.